Ucrania ha sido pionera en muchos usos de drones cuando lucha contra las tropas del presidente Vladimir Putin. Ha desarrollado métodos para utilizar drones y atacar en lo profundo del territorio ruso, así como para neutralizar elementos de la temida flota del Mar Negro. Pero en el campo de batalla, la realidad es distinta. Los drones aún desempeñan un papel crucial. Pero una de las cosas más sorprendentes sobre la guerra es que Ucrania ha retrocedido en el tiempo a los días de la guerra de trincheras para infligir bajas masivas a Rusia. Los soldados de Putin están cayendo rápidamente ante el brutal estilo de lucha de Ucrania de la Primera Guerra Mundial, lo que significa un serio problema para Putin. No lo sabrías si te enfocaras únicamente en la charla sobre las innovaciones de Ucrania. La innovación en drones ha sido el enfoque principal de los medios durante la guerra, según Chatham House. Durante la guerra, Ucrania ha demostrado gran habilidad en el uso de soluciones de bajo costo y tecnología más simple para contrarrestar la superioridad numérica y los mayores recursos de Rusia. Ha impulsado la innovación en drones para contrarrestar las propias operaciones de drones bien financiadas de Rusia. Ucrania lo sabe, por eso el presidente Volodymyr Zelensky anunció la intención del país de construir 45 millones de drones en 2025. Ucrania también firma acuerdos sobre drones con sus aliados. El 6 de julio, Ucrania anunció un acuerdo con una importante empresa de defensa estadounidense, actualmente sin nombrar, para coproducir drones con su ayuda. Ese acuerdo se suma a otros que Ucrania ha hecho con sus socios europeos, incluyendo uno con Dinamarca para producir drones en suelo danés. Los drones son cruciales para Ucrania, pero no son su única arma. Lo que ahora estamos viendo en el campo de batalla es que Ucrania está creando una mezcla única de medidas defensivas que combinan sus drones y otras innovaciones de ciberguerra con una estrategia que tiene más de un siglo de antigüedad: la guerra de trincheras. Ucrania ha adoptado tácticas de la Primera Guerra Mundial, recurriendo a las trincheras. Eso, junto con sus drones y otras innovaciones, está causando numerosas bajas a las fuerzas de Putin. Así lo afirma Hamish de Breton Gordon, experto militar británico. En una entrevista con Times Radio, el 5 de julio, se explicó cómo Ucrania está empleando una táctica de la Primera Guerra Mundial para infligir un gran daño a Rusia. El presentador indica que mucho del discurso sobre la guerra en Ucrania se enfoca en el aspecto tecnológico. Continuamos oyendo de políticos y altos oficiales que la guerra ahora se ha mudado al ciberespacio, basándose en presionar botones y usar tecnología. El entrevistador pregunta si puede ser así en el frente de batalla. De Breton Gordon responde que es una combinación de ambos. Podría haber un poco de ambos, pero tienes razón cuando hablas sobre la estrategia de guerra de trincheras de Ucrania. La guerra de trincheras y las tasas de bajas no son muy diferentes a Passchendaele y otras grandes batallas en la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, cuanto más cambia la guerra, más parece permanecer igual. Ucrania ha innovado con éxito en el frente de los drones, pero también ha enfrentado la estrategia de Putin de llevar a cabo una guerra de desgaste terrestre. Eso espera que Rusia abrume a Ucrania. El objetivo de Putin es simple: superar a Ucrania a costa de cientos de miles de vidas rusas. Más personas ganan terreno en la mente de Putin. Los drones no bastan para causar el número de bajas necesario. Ucrania debe contener a las fuerzas invasoras de Rusia. La guerra de trincheras, junto con el uso de drones, es la estrategia efectiva que Ucrania ha implementado. Los rusos pasaron por alto 1 millón de bajas hace unas semanas. De Breton Gordon destaca que las 345.000 bajas británicas en 6 años durante la Segunda Guerra Mundial ponen las cosas en perspectiva. La actualización de inteligencia de MED de la semana pasada indica que los rusos siguen perdiendo 1.000 soldados al día en el frente. Esas cifras parecen ser precisas, y solo necesitamos mirar 4 días en julio para ver que la tasa de bajas de Rusia es masiva. El 4 de julio dice RBC Ucrania: 1.120 de sus soldados por muerte, lesión o captura. Pravda informa que Putin perdió más de 1.050 soldados el 5 de julio con RBC Ucrania, señalando que el número fue de 1.180 el 6 de julio y 1.100 el 7 de julio. Estamos ante una guerra de desgaste, donde Rusia es el mayor perdedor. Putin envía diariamente a sus tropas al matadero. Las trincheras de Ucrania causan muchas muertes, pero a Putin no le importa. Está usando a los soldados rusos para debilitar las defensas y agotar las municiones de Ucrania. En la mente de Putin, la mejor forma de lidiar con la nueva guerra de trincheras de Ucrania es agotar los recursos de sus enemigos con cuerpos hasta que se vean forzados a abandonar sus posiciones. Esa es una de las tácticas de Putin. Hablaremos de otra cosa que ha hecho para contrarrestar las trincheras de Ucrania. Las trincheras de Ucrania parecen estar funcionando por el momento. Si tomamos las 4 cifras que acabamos de mencionar, obtenemos un promedio de 11.125 tropas rusas perdidas por día en 2025. Si lo extendemos durante todo el año, eso dejará a Putin con una tasa anual de bajas de un poco más de 406.000 de sí.
de Bretton Gordon mencionó que durante toda la Segunda Guerra Mundial, la tasa de bajas del Reino Unido fue de aproximadamente 350.000 ING. Rusia está perdiendo más que eso por año. La combinación única de guerra de trincheras y drones de Ucrania está haciendo que las tropas de Putin caigan como fichas de dominó. Y en este momento, eso es todo parte del plan. Eso según el comandante en jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, quien dice que Ucrania ha estado cambiando sus tácticas en el frente en los últimos meses. Ha tenido que hacerlo a medida que Rusia adapta sus propias tácticas para lanzar asaltos más numerosos con un menor número de tropas dedicadas a cada uno. Ahora vemos que la posición más efectiva es la de máximo distanciamiento. Estos son principalmente grupos de trincheras y zanjas de zorro que impiden que el enemigo use drones de ataque. Según Syrskyi, a finales de junio, un dron, especialmente en fibra óptica, puede penetrar cualquier agujero. Aquí vemos un cambio en cómo Ucrania está utilizando sus trincheras. Según Político, Ucrania solía tener fortificaciones con trincheras de hasta 3 millas de largo, pero eso ya no ocurre. Ucrania está construyendo redes de puntos fuertes más pequeños, utilizando trincheras de aproximadamente 220 pies de largo. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustom Amirov, explica que medidas contra drones son necesarias para proteger a las tropas en el interior. Los drones ucranianos son más difíciles de detectar y son efectivos para tareas de defensa, disuasión y entrega de potencia de fuego, incluso contra drones vista en primera persona, según Umerov, al explicar la nueva estrategia de Ucrania. Sin importar el tamaño de las trincheras, los fundamentos de la guerra de trincheras permanecen invariables. En esencia, este tipo de guerra es un concepto simple. La Enciclopedia Británica lo define como una forma de guerra en la que las fuerzas armadas opuestas construyen sistemas relativamente permanentes de trincheras que se excavan en el suelo. Estas trincheras suelen estar muy cerca entre sí, frecuentemente a tiro de disparo, y habrá una tierra de nadie entre ellas, en la que ninguno de los lados desea entrar, pero deben hacerlo. Para avanzar en la guerra de trincheras, un bando debe abandonar su trinchera y atacar al otro, cruzando el espacio intermedio bajo fuego enemigo. Al menos esa es la versión clásica de la guerra de trincheras. Aunque esa versión aún existe en Ucrania, tanto Rusia como Ucrania deben considerar la presencia de drones en el campo de batalla. Por eso las trincheras de Ucrania incluyen medidas contra drones. En vez de enviar personas, ambos bandos pueden mandar drones prescindibles a tierra de nadie. Los drones pueden causar el mismo o más daño que un humano, sin pérdidas. Ucrania lo está haciendo, Rusia no tanto. Aunque está utilizando drones, como señala Ucrania, los vehículos no tripulados no pueden completar avances territoriales. Para eso se necesitan personas, y es ahí donde entran en juego las altas tasas de bajas mencionadas. Ucrania está defendiendo. Rusia tiene la responsabilidad de avanzar desde sus trincheras, y cada intento resulta en decenas de sus tropas abatidas por el fuego ucraniano. Ucrania está invirtiendo en tácticas de la Primera Guerra Mundial. El 6 de julio, Euromaidan Press reportó que Ucrania invirtió $117.000 millones el año pasado en la construcción de trincheras en su territorio. Ucrania se vio obligada a tomar estas medidas. Rusia ha cambiado sus tácticas utilizando unidades de asalto más pequeñas con drones, lo que ha forzado a reconsiderar las trincheras largas y lineales mencionadas antes. Los $1.000 millones se han utilizado para construir cerca de 3.000 puntos defensivos, principalmente trincheras pequeñas, en áreas que están bajo asalto activo o que Ucrania cree que serán atacadas pronto. Entonces vemos que las trincheras de Ucrania son efectivas para defenderse de los avances de Rusia. ¿Pero cómo está respondiendo Rusia? Mencionamos anteriormente que Putin está intentando aprovechar la ventaja de mano de obra de Rusia contra Ucrania. A pesar de emplear grupos de asalto más reducidos, no hay una merma en la cantidad total de soldados que está desplegando. La diferencia es que esos soldados están atacando en oleadas más pequeñas y numerosas, en lugar de en las grandes unidades que Putin ha utilizado para atacar a las fuerzas de Ucrania antes. Sin embargo, Putin sabe que esto no bastará para contrarrestar las tácticas de trinchera ucranianas. Es por eso que está haciendo algo más, algo muy ilegal. Está utilizando armas químicas contra los soldados de Ucrania en las trincheras. CBS News informó el 4 de julio sobre reportes de los servicios de inteligencia militar de Holanda y Alemania. Ambos afirman que Rusia está incrementando el uso de armas químicas en Ucrania, incluyendo el gas venenoso cloropicrina. El gas que Putin planea usar contra Ucrania es el mismo que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Putin parece querer contrarrestar las tácticas ucranianas de esa época con una estrategia similar. El problema radica en que las trincheras aún son legales en la guerra moderna, mientras que las armas químicas no lo son. El ministro de Defensa holandés, Ruben Brekelmans, detalló el problema en una publicación posterior el 4 de julio. Los drones están lanzando el químico cloropicrina en las trincheras, alejándose y luego matando a los soldados ucranianos. Brekelmans afirmó que este es otro ejemplo de Rusia mostrando su maldad. Antes de agregar que Putin parece estar intentando reducir deliberadamente el umbral para el uso de armas químicas,
lo cual es peligroso no solo para Ucrania, sino también para Europa y el mundo. Esto es significativo, comenta The Breton Gordon a Times Radio sobre los hallazgos holandeses y alemanes. Los servicios de seguridad holandeses, presuntamente responsables de recopilar esta evidencia, mencionan miles de usos de gas lacrimógeno y cloropicrina. The Breton Gordon indica que Ucrania lleva meses afirmando que Rusia utiliza estos gases y ha presentado informes al Observatorio de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Sin embargo, que los holandeses y alemanes hagan las mismas afirmaciones le da más peso. Ya no es solo un país bajo ataque constante el que acusa a Rusia de usar armas químicas. Múltiples países que no combaten contra Rusia hacen las afirmaciones con evidencia que las respalda. El enfoque químico de Rusia hacia las tácticas de trinchera de Ucrania es una noticia importante por dos grandes razones. Los efectos terribles de los químicos que Rusia está usando no pueden ignorarse, explica The Breton Gordon. Imagina estar en una trinchera y te lanzan esto mientras toses e intentas escapar, dice él. Luego los rusos siguen adelante, y tan pronto como sales de la trinchera, su procedimiento operativo estándar parece ser soltar artillería justo después de soltar el gas y fuego directo. Es una táctica de contraataque muy efectiva. Rusia está usando gas para expulsar a los soldados ucranianos de sus trincheras antes de atacarlos con artillería y disparos. Esto nos lleva a la segunda razón por la que la respuesta rusa a las tácticas de trincheras de Ucrania es tan importante. Es ilegal, y Putin lo sabe. Como señala CBS, que Rusia es signataria de la Convención sobre Armas Químicas, que prohíbe el uso de los mismos gases que los Países Bajos y Alemania dicen que Rusia está utilizando contra Ucrania. Rusia también firmó el Protocolo de Ginebra, creado después de la Primera Guerra Mundial para prohibir el uso de armas químicas que causaron muchas muertes durante esa guerra. Rusia no se ha retirado de estas convenciones. Rusia está usando armas químicas para contrarrestar las tácticas de trinchera de Ucrania, a pesar de ser signatario activo y negar sus acciones. Esta no es una táctica nueva para Rusia. De ninguna manera. En marzo de 2022, semanas después de que Putin iniciara su invasión a gran escala, Vox Ucrania informó que Rusia ya estaba violando las convenciones de Ginebra, de las cuales también es signataria. Afirmó que Rusia había incumplido varios artículos de la convención, incluyendo los artículos 32, 51 y 52, los cuales protegen a los civiles durante la guerra. Esos artículos parecen carecer de importancia para Rusia. Hasta el 31 de mayo, Rusia ha matado a 13.341 civiles ucranianos y ha herido a 32.744. También ataca regularmente ciudades ucranianas con drones y misiles, pretextando atacar objetivos militares. La realidad es que Rusia busca generar terror en las ciudades ucranianas. Así que la respuesta química de Putin a las tácticas de trinchera ucranianas no debería sorprender. Putin ya había demostrado que estaba dispuesto a violar el derecho internacional para obtener lo que quería. Ahora lo hace de nuevo para lidiar con las trincheras de Ucrania. A pesar de todo, Rusia todavía no ha encontrado una respuesta adecuada a las trincheras de Ucrania, lo que resulta en grandes pérdidas de soldados. Es por eso que la guerra en Ucrania se ha asentado en un patrón donde Rusia gana territorio, solo para perderlo casi de inmediato, explica The Breton Gordon. Describe lo que está sucediendo en Ucrania como el tipo clásico de guerra antes de agregar: los rusos podrían ganar una trinchera. Media hora después la pierden nuevamente debido a la falta de gas. Ese es el problema de Putin. A pesar de violar todas las leyes internacionales de guerra, Ucrania aún logra contener a sus soldados. Esto nos lleva a lo que significan las tácticas de trinchera de Ucrania para la guerra, tanto ahora como en el futuro. Primero, está el desgaste de la mano de obra. Putin está utilizando tácticas de desgaste para superar las trincheras de Ucrania, lo que le está costando más de 1.100 soldados por día. Desde el 12 de junio, la tasa total de bajas de Rusia ha superado el 1.000.000 y sigue en aumento. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 1.028.610 soldados hasta el 8 de julio. La situación es mala para Putin, tan mala que ha vuelto corriendo a Corea del Norte para ayudarlo a mantener su estrategia de desgaste. El 2 de julio, CNN informó que Corea del Norte se prepara para enviar entre 25.000 y 30.000 soldados, que probablemente llegarán a Rusia en los próximos meses. Esta cifra triplica el número de soldados enviados a finales de 2024 que Putin utilizó para expulsar a Ucrania del Kursk Oblast. ¿Los soldados permanecerán en Rusia como fuerza defensiva? ¿O Putin planea sacrificarlos en las trincheras de Ucrania mientras intenta avanzar más en el país? Esto demuestra que Rusia no planea cambiar su estrategia de desgaste, a pesar de que miles de sus soldados siguen muriendo debido al enfoque de Ucrania, inspirado en la Primera Guerra Mundial. Putin seguirá enviando más soldados a la muerte, el desgaste continúa. Igualmente importante,
Aquí están las lecciones que Europa, específicamente los miembros de la OTAN, deben aprender de la táctica de Ucrania y su guerra contra Rusia. La lección más importante es que el ciberespacio no es un santo grial capaz de asestar un golpe mortal al enemigo. Sin duda, la innovación en drones y guerra electrónica de Ucrania ha sido crucial, como han demostrado. Pero Putin aprendió esta lección al inicio de su invasión. Creía que su combinación de tácticas cibernéticas y el ataque a Ucrania bastarían para ganar la guerra en pocos días. El ciberataque no puede derrotar a un país por sí solo, menos a uno dispuesto a una guerra de desgaste, aprovechando su ventaja en mano de obra. El Occidente debe prestar atención, ya que la doctrina de la OTAN se enfoca en el concepto de guerra de maniobras. Según esta doctrina, la OTAN emplearía movimiento, sorpresa e iniciativa para vencer a un oponente. El concepto sigue siendo relevante, incluso con la guerra que arrasa Ucrania. Todas estas tácticas son vitales para la victoria, pero Occidente debe aprender de las tácticas de trincheras de Ucrania y la estrategia de desgaste de Rusia sobre maniobra. La guerra por sí sola no bastará para vencer a una nación cuyo líder está dispuesto a sacrificar a cientos de miles de sus soldados. Muchos en Occidente ya se percataron de eso. Esto aplica especialmente a los países europeos, contra los que Rusia podría emplear las mismas estrategias terrestres que usa en Ucrania. En enero de 2024, el Diario de Defensa del Reino Unido informó que Estonia y Francia colaborarían en ejercicios de guerra de trincheras. Ese entrenamiento fue organizado por soldados del primer regimiento de cazadores paracaidistas de Francia, llegados a Estonia en septiembre de 2023 para el ejercicio. Según Business Insider, el Reino Unido está entrenando a sus tropas para la guerra de trincheras contra Rusia. España también realiza ejercicios de entrenamiento similares en Galicia. La brigada ISIA realizó un ejercicio de guerra de trincheras con tropas eslovacas en febrero de 2025. Aquí vemos un caso peculiar de naciones militares modernas obligadas a adaptarse para emplear tácticas consideradas obsoletas por décadas. Se pensaba que la guerra de trincheras era un relicto de la Primera Guerra Mundial, un enfoque irrelevante a raíz de que las naciones optaran por construir fuerzas aéreas más fuertes y unidades terrestres más móviles. La guerra en Ucrania ha demostrado que las trincheras aún son fundamentales en una campaña nutricional. Deben enfrentar a Rusia, que usa tácticas anticuadas y sacrifica soldados para lograr sus objetivos. Ucrania ha innovado el uso de trincheras con drones y puntos fuertes más pequeños. Estas innovaciones pueden ser cruciales si Rusia enfoca su atención más allá de Ucrania hacia el resto de Europa. Ucrania no es el único país que utiliza tácticas de la Primera Guerra Mundial contra Rusia. Recientemente se supo que Alemania planea invertir una gran cantidad en 3.500 tanques y vehículos blindados para prepararse ante un posible conflicto con Rusia. Descubre más sobre el movimiento que hará a Alemania imparable en tierra en nuestro video. Y recuerda suscribirte al Show Militar para más videos cubriendo los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania. Y gracias, como siempre, por mirar.